La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Un hombre denunciado por violencia de género, cuyo juicio iba a ser dentro de menos de un mes, sobre el que pesaba una orden de alejamiento y que llevaba además una pulsera telemática para evitar que se acercara a la mujer. Ese hombre ha matado a sus dos hijas de 2 y 4 años para destrozarle la vida a su expareja. Las ha envenenado y se ha suicidado después. Esta noche nos vamos a preguntar en Hora 25 cómo puede ser que un hombre en una situación así pueda seguir quedándose solo con sus hijas, con el visto bueno de un juez y de la Fiscalía. Ahora entramos en ello. Antes, el tiempo. Temperaturas altas hasta el fin de semana. Jordi Carbó, buenas tardes. Tan altas, además, buenas tardes, como las de hoy, que se han situado alrededor de los 30 grados en el Valle del Guadalquivir, en el interior de Murcia, Almería, de la Comunidad Valenciana o en Canarias. Se van a repetir como mínimo hasta el sábado, y también mínimas altas, muchas horas de sol, pero como consecuencia de este ligero calor también se forman tormentas. Y precaución ahora mismo entre León y Asturias, tormentas que descargan con intensidad y se dirigen hasta Cantabria. La próxima noche afectarán el País Vasco, Navarra y los Pirineos. Serán fuertes los chubascos, pero afectando a pocas poblaciones. Hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La selección española de fútbol se ha concentrado hoy preparando los partidos amistosos que va a jugar de cara a la Eurocopa el viernes en Londres ante Colombia y el martes 26 en Madrid ante la selección de Brasil. Cucurella sustituye al valencianista Gallá, que se lesionó ayer. Y también es noticia que esta semana se inicia finalmente el proceso de elección del presidente de la Federación Española de Fútbol. El extremeño Pedro Rocha es por ahora el único candidato confirmado. Empieza Hora 25. En Albolodui, provincia de Almería, allí un hombre ha matado a sus 2 hijas aprovechándose del régimen de visitas. Él las tenía sábados y domingos desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Y fue ayer, domingo, cuando las mató envenenándolas. La justicia le había autorizado ese régimen de visitas hace un año, pese a que tenía una orden de alejamiento de su exmujer por malos tratos y por amenazas. Aún así, a las crías sí podía verlas, podía quedarse a solas con ellas. Y según hemos sabido en la SER, Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. El juzgado le concedió al hombre ese régimen de visitas porque tanto la Fiscalía como la madre estaban de acuerdo. Sí, el régimen de visitas se estableció de mutuo acuerdo al que llegaron las partes, que tuvo el visto bueno de la Fiscalía y fue aprobado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería, el mismo juzgado que impuso en 2022 al agresor la orden de alejamiento y la vigilancia con pulsera telemática. Abrió hace un año el procedimiento civil. Fue entonces cuando ambos progenitores pidieron que el padre pudiera estar con las niñas. Fuentes de la Fiscalía señalan a la cadena SER que al no haber nuevos incidentes de maltrato ni incumplimiento del alejamiento, el fiscal apoyó ese acuerdo. La ley marca como regla general la suspensión de las visitas en violencia de género, pero permite excepciones. El juez las puede acordar a instancia de parte, motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la relación paterno-filial. Así que se le concedió al padre visitas los fines de semana, controladas, ese sí, en un punto de encuentro, pero ante las reiteradas peticiones de la madre para que no fueran en ese punto de encuentro, Fiscalía y juzgado aceptaron que las entregas de las pequeñas fueran sin supervisión. Y ayer él las mató 3 semanas antes del juicio por malos tratos y amenazas sobre la mujer. Hemos hablado en Hora 14 con el alcalde de Abla, que es el pueblo en el que vivía la madre con las crías. La mujer se refugió allí para huir de los malos tratos. La madre vive aquí con su hija, pues calculo que entre 2 y 3 años. Estaba perfectamente integrada y vino huyendo de la violencia machista, de los malos tratos padecidos, sufridos por su expareja. La información que tengo no es oficial, sino un poco por lo que ella nos ha ido contando y por lo que sabemos. Somos un pueblo pequeño y esta información, pues como sabe, pues es muy conocida. Entonces esa era la situación. Ella vino huyendo del maltratador. Y en Vitoria, la Ertzaintza ha detenido a un hombre por secuestrar y agredir a su ex, de la que tenía una orden de alejamiento. La retuvo en un local comercial atada con bridas hasta que ella ha conseguido escapar esta madrugada. Ser Vitoria, David Yurrem.
La mujer había acudido a dormir a la lonja, pero su expareja la retuvo durante horas, al parecer con unas bridas, y la agredió, según el testimonio de la propia víctima, que esta madrugada ha logrado escapar entre gritos de auxilio que han alertado a los vecinos. La mujer presentaba numerosos golpes. El hombre de 41 años ha sido detenido y acusado de un delito de agresiones y detención ilegal. Tenía en vigor una orden de alejamiento por episodios anteriores de violencia machista. El hombre sigue en dependencias judiciales de la Ertzaintza a la espera de pasar a disposición judicial. Hora 25. Aimar Bretos. El novio de Ayuso no solo reconoció sus delitos fiscales a través del abogado, sino que llegó a proponer hasta la cuantía de la multa que consideraba que debía afrontar. La multa y hasta la condena. Lo hemos avanzado hoy en la SER. Esto lo propuso el abogado en un documento de 8 folios que mandó adjunto en el correo a la Fiscalía, en el que proponía el pacto para reconocerlo todo a cambio de rebajar su sanción. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. El abogado de la pareja de Ayuso remitió el pasado 2 de febrero al correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid un documento de 8 folios desconocido hasta ahora que contiene una solicitud de condena de conformidad muy detallada. Alberto González reconoce en esos 8 folios los 2 delitos fiscales e incluso su abogado propone una cifra para la multa, según fuentes de la investigación. El abogado de la pareja de Ayuso también plantea en ese mismo documento una condena penal más allá de la devolución del dinero y de la sanción económica. Le han preguntado hoy los periodistas a Isabel Díaz Ayuso si la semana pasada, cuando ella salió a decir que no había ningún fraude, ninguna trama, que su novio era un ciudadano perseguido por los poderes del Estado, si cuando ella dijo eso sabía que su novio había reconocido esos delitos. Si lo sabía o no lo sabía. Ella no contesta, pero tampoco lo niega todo, como la semana pasada. Que esto entra dentro de la estrategia de defensa de un particular cuya inspección fiscal no sé qué hace dando vueltas por todos los medios de comunicación. Lo ha intentado encapsular hoy todo en la estrategia de defensa de un particular. Lo ha repetido hasta 3 veces. Esto es la estrategia de defensa de un particular. Ha llegado a decir que es hasta chavista y gravísimo que vayamos conociendo datos acerca de esa estrategia de defensa. Lo que no le parece ni chavista ni gravísimo es que su jefe de gabinete, el de Ayuso, amenace a periodistas. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, le escribió a Esther Palomera, adjunta al director de eldiario.es, le escribió: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Eso entre otras cosas. Pero hoy dice Ayuso que pelillos a la mar, que entre Miguel Ángel Rodríguez y Palomera hay confianza. Lo que se ha visto es que 2 personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp. Es que tampoco entiendo qué hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Esto le parece a la presidenta de Madrid una discusión por WhatsApp con gente de confianza, por no hablar que eso de la confianza de más de 30 años, la periodista lo desmiente. Palomera estará esta noche aquí en Hora 25, por cierto. Luego está el tema de la Fiscalía, donde el PP quiere derivar el foco para apartarlo de Isabel Díaz Ayuso. Hoy el Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado una querella contra la Fiscalía por haber informado de que había sido el novio de Ayuso quien propuso un acuerdo a la Fiscalía y no al revés. En un primer momento, el diario El Mundo publicó que había sido la Fiscalía quien le propuso al abogado del novio el pacto. Esa tesis le venía genial a Isabel Díaz Ayuso y a su entorno. El problema de esa tesis es que era falsa. Y ante esa información falsa, la Fiscalía emitió un comunicado explicando que había sido al revés, cosa que ya no le venía tan bien a Ayuso, porque implicaba que su novio proactivamente reconocía los delitos. El Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado esta tarde que denunciará a la Fiscalía por ese comunicado. Consideran que es una violación del secreto de las negociaciones entre la Fiscalía y los abogados, pero lo que dice la Fiscalía, Campos, es que ellos tenían derecho a aclarar que se estaba mintiendo, que se les estaba atribuyendo al fiscal del caso actuaciones falsas. Y actuaban además a demanda de los medios de comunicación, de 108 medios de comunicación que le reclamaron información para saber si esa documentación exhibida por El Mundo la noche anterior era o no cierta. La Fiscalía defiende que no hubo más revelación de secretos con la emisión de aquella nota de la Fiscalía de Madrid que el jueves pasado no desveló el contenido de esa propuesta de 8 folios que hoy hemos contado. Solo la Fiscalía desmintió una falsedad sin entrar en detalle para salvaguardar el honor de uno de sus fiscales, según ha defendido el fiscal general hoy en una carta a la presidenta del Consejo General de la Abogacía. Pero el Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado que denunciará por la vía penal y la administrativa la nota de la Fiscalía, al entender que
se ha vulnerado el derecho del abogado de la pareja de Ayuso. No considera este colegio que haya que perseguir la única filtración en todo este caso, la del entorno de Ayuso a algunos medios a los que envió un correo manipulado del fiscal al letrado falseando la información. Con su nota de prensa un día después, remitida, como decía, a 108 medios de comunicación, la Fiscalía de Madrid respondía a la demanda de información de los medios que quisieron contrastar el correo malicioso. Podrá ser cualquier cosa, pero no una filtración. Miguel Ángel, gracias. Así. Y una voz más sobre este tema, la de Óscar Puente, el ministro de Transportes, que se refirió a la denuncia de la Fiscalía contra el novio de Ayuso como lo del testaferro con derecho a roce. Puente escribió esto en su cuenta de Twitter, una cuenta de Twitter en la que el ministro va con el cuchillo entre los dientes siempre, bloqueando a cualquiera que le critique su tono, que critique que el tono no es propio de un ministro. Hoy le han preguntado al ministro si se plantea rebajar el tono con el gobierno madrileño. Y esta ha sido su reflexión. Quien empezó subiendo el tono es quien debe empezar a rebajarlo. Y entonces lo rebajaremos los demás. Porque aquí, cuando el tono ha sido muy alto, pero siempre iba en una dirección, nadie se escandalizaba, ni a nadie le importaba, ¿no? Entonces yo creo que es importante rebajar el tono. Estoy completamente de acuerdo. Pero tiene que empezar quien lo subió. Y entonces rebajaremos todos el tono. Y también desde el gobierno, la voz del delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, hace unos minutos en La Ventana de Madrid. Creo, sinceramente, que la situación es lo suficientemente grave como para que no cambiemos de pantalla. Llevamos demasiados años en Madrid padeciendo esta saga mafiosa que proviene de los tiempos de Aguirre, a continuación González, a continuación Granados, después Cifuentes, y ahora estamos viendo el episodio de esta saga del padrino o de la madrina que podría ser la de Díaz Ayuso. Hora 25. Aimar Bretos. La saga del padrino o de la madrina que podría ser la de Isabel Díaz Ayuso. Son las 8:11, las 7:11 en Canarias. La Oficina de Conflictos de Intereses del Congreso ha archivado la denuncia que presentó el PP contra Pedro Sánchez por no haberse abstenido cuando se decidió el rescate de Air Europa durante la pandemia. El PP sostenía que el presidente tenía que haberse abstenido por los supuestos vínculos de su mujer, Begoña Gómez, con la compañía aérea. La Oficina de Conflictos de Intereses dice que no hay caso. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Denuncia el cajón. La Oficina de Conflicto de Intereses cree que no hay conflicto de intereses. El conflicto que permanece es el del PSOE y el PP. Esther Peña y Elías Bendodo. Les hago una apuesta, ¿no? Seguramente que el Partido Popular dirá ahora que la Oficina de Conflicto de Intereses está al servicio del Gobierno. No nos ha sorprendido. Un órgano del Gobierno nombrado por el Gobierno. La oficina concluye que, al menos en el caso de Air Europa, Begoña Gómez no realizaba tareas de dirección, administración o asesoramiento de la aerolínea. Así que no había motivo para que Sánchez se ausentara en los consejos de ministros en los que se decidió su rescate. Pero eso no quita que haya conflicto de intereses real del presidente del Gobierno al haber participado en la votación en el Consejo de Ministros para beneficiar a empresas vinculadas a su esposa. El PP desacredita la oficina a la que recurrió para lograr inhabilitar a Sánchez. El PSOE dice que menos buscar cosas raras de Begoña Gómez y más explicar lo de Ayuso. Menos conspiraciones y más explicaciones. ¿Qué es lo siguiente que nos vamos a encontrar? A la señora Ayuso bajando por Guzmán el Bueno a la sede de la agenda tributaria con un martillo para romper los ordenadores. Génova anuncia que no cejará en su empeño y seguirá indagando en las relaciones de Begoña Gómez con la trama Koldo. Ferraz, por su parte, continuará haciendo sangre con el caso del novio de Ayuso. De la precampaña catalana, Puigdemont hace el anuncio del anuncio. Ha organizado una conferencia para el jueves donde confirmará que se presenta a las autonómicas del 12 de mayo. Será al sur de Francia, muy cerquita de la frontera con España. En Cataluña... Todos somos Núria. Núria se llamaba la cocinera de prisiones asesinada la semana pasada por un preso allí en Cataluña. Y eso, Todos somos Núria, es lo que cantan hoy los funcionarios de prisiones de Cataluña, concentrados otra vez en los accesos de las 9 cárceles que hay en la comunidad. Un bloqueo que ha obligado a confinar de nuevo a casi 5.000 presos en sus celdas porque no hay suficiente personal en las cárceles para garantizar que estos presos salgan a las zonas comunes o a los patios. La Generalitat acusa a los sindicatos de estar provocando el caos con un bloqueo ilegal, pero los funcionarios dicen que no van a parar hasta que dimita la consellera de Justicia de la Generalitat, que es una administración que tiene delegadas las competencias de prisiones. Radio Barcelona, Martí Rodríguez. Como viene ocurriendo desde el viernes, esta mañana, sobre las 5 de la madrugada, grupos de trabajadores de prisiones han cortado los accesos a los 9 centros penitenciarios catalanes y han levantado pancartas de protesta. Solo en 3 de ellos, Brians 2
dos Quatre Camins y el centro de jóvenes, los internos han podido salir de las celdas, mientras en el resto más de 4.000 reclusos han pasado un día más confinados en la celda. La situación también ha impedido los traslados judiciales y casi un centenar de juicios han sido suspendidos. La consejera de Justicia, Gemma Ubasart, ha emplazado a los trabajadores a reunirse a las 9 de la mañana y a las 2 del mediodía, pero ha sido plantada por los trabajadores en las dos ocasiones. En rueda de prensa ha pedido Ubasart que se levanten las protestas porque la situación es grave. Una situación anómala, una situación greu. Los trabajadores, por su parte, le han respondido que no irán a la mesa hasta que ella dimita. Anar a l'objectiu que ara ha de ser, que és la dimissió de la Gemma Ubasart. Esta tarde, en rueda de prensa, la consejera ha anunciado un paquete de medidas entre el que destaca que reforzarán la vigilancia en las cocinas de las cárceles y ha vuelto a pedir a los sindicatos que se sienten a negociar mañana por la mañana, una oferta que los trabajadores ya han rechazado. Para mañana, los trabajadores concentrados en la cárcel de Tarragona ya han decidido en asamblea que no harán bloqueo y el centro penitenciario volverá a la normalidad. Fuentes penitenciarias apuntan a la SER que podría ocurrir lo mismo en el resto de centros penitenciarios catalanes. Hora 25. Aimar Bretos. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, endurece sus críticas a Israel y acusa al gobierno de Netanyahu de usar el hambre como arma de guerra. En Gaza ya no estamos al borde de la hambruna. Estamos en un estado de hambruna que afecta a miles de personas. Esto es inaceptable. Se está utilizando el hambre como arma de guerra. Sí, se está utilizando el hambre como arma de guerra. Hay que decirlo. Esta tarde se ha producido una muy esperada conversación telefónica entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu. Esperada porque es la primera conversación telefónica entre los dos desde que la Casa Blanca empezaba a endurecer ya sustancialmente sus mensajes respecto a cómo Netanyahu está gestionando el asedio, la invasión de Gaza. ¿Qué ha salido de esa conversación? Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Bueno, no ha sido tan duro como Borrell. Biden le ha recordado que la operación militar en Rafah es un error y que, aunque sean socios, la estrategia militar de Israel tiene que ir acompañada de un plan político y humanitario coherente. Así lo ha detallado hace unos minutos Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional. But a major ground operation there would be a mistake. It would lead to more innocent civilian deaths. Un error que resultaría, ha dicho, en más muertes, más inestabilidad y que aislaría a Israel en el ámbito internacional, sin dejar de lado, ha recordado, el millón de refugiados que no tienen a dónde ir, siendo Rafah el único punto de entrada de ayuda humanitaria y fronterizo con Egipto, también contrario a esta invasión. Sullivan ha especificado que Biden se ha mostrado profundamente preocupado, estas han sido las palabras, y que le ha pedido a Netanyahu que envíe a Washington una delegación israelí. Lo que busca con esto es hablar sobre los peligros que supone la operación militar, que por otro lado la Casa Blanca asegura que no se va a producir hasta que este equipo culmine su viaje aquí en Washington. Y en la Plaza Roja de Moscú esta tarde, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Putin. Putin se ha dado un baño de masas para celebrar el 10º aniversario de la anexión de Crimea y ya de paso su victoria en las pseudoelecciones de este fin de semana. Para hacernos una idea de hasta qué punto las elecciones estaban hechas para que Putin las ganara arrasando, él se ha subido esta tarde al escenario junto a los 3 candidatos que teóricamente se presentaban contra él, pero que eran absolutamente afines al Kremlin. Victoria García. Una hora de celebración en la Plaza Roja de Moscú, donde ha habido loas a la madre patria Rusia, cantantes de Crimea, y todo ello con una temperatura de -5 grados, y apareció Vladimir Putin para celebrar los 10 años de la anexión de la región de Sebastopol y Crimea para recuperar, ha dicho el presidente, la tierra donde pertenece este enclave que fue cedido por el entonces presidente Nikita Khrushchev a Ucrania en los años 50. Putin apareció con los otros 3 candidatos que se presentaron a los comicios y todos parecían contentos con el resultado. Quienes no estaban muy contentos son los países occidentales, España entre ellos, es el ministro Álvarez. Ayer se produjo un proceso electoral en Rusia muy alejado, por decirlo diplomáticamente, de lo que consideramos en la Unión Europea y en España unas elecciones democráticas. Pero Putin ha dicho hoy, precisamente en este acto, que él, de quien se preocupa, es de lo que opinen y piensen los rusos, y que estos le han dado un apoyo mayoritario para 6 años más. Hora 25. Aimar Bretos.
Han detenido a 3 personas acusadas de provocarles la muerte a 5 migrantes a los que obligaron a saltar de la narcolancha en las que los estaban trayendo desde Marruecos a España. Los detenidos son 2 hombres y una mujer. Esto pasó en noviembre frente a las costas de San Fernando. Les hicieron tirarse al mar amenazándoles con un machete. Radio Cádiz, Francisco José Román. Ha sido una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en colaboración con Europol. Se han desarrollado registros en Cádiz y en Granada y se ha logrado la detención de 2 hombres de 45 y de 39 años, uno de ellos el presunto patrón de la embarcación y también una mujer de 46 años. Se les acusa de delitos de organización criminal contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidio, lesiones y contrabando. Los traficantes ahora detenidos obligaron con violencia a los migrantes a saltar al mar desde una embarcación de alta velocidad, amenazándoles con un machete. Además de no saber nadar, sufrieron las fuertes corrientes de la zona y el frío que en ese momento reinaba en la costa. A bordo viajaban al menos 37 personas que habrían pagado entre 3.000 y 12.000 euros por trayecto para su entrada en España desde Kenitra, en Marruecos. Y el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 1 año y medio de cárcel a 2 guardias civiles que durante un control de tráfico ordenaron a 3 jóvenes que se desnudaran totalmente. A uno hasta le hicieron que se levantara los genitales. La orden, según el Supremo, no tenía justificación alguna y los guardias civiles actuaron con absoluta gratuidad. Pedro Jiménez. Los agentes pararon el coche en un control rutinario de drogas y armas en el que viajaban los 3 chicos y una chica. Les obligaron a bajar del vehículo. Los acusados cachearon superficialmente a los hombres, pero luego les llevaron a una isleta donde les pidieron que se quitaran zapatos, calcetines y se bajaran los pantalones. Uno de ellos preguntó si hacía falta bajarse los calzoncillos y la respuesta fue afirmativa. Ante la negativa a hacerlo, le amenazaron con detenerle. A otro le obligaron a levantarse los genitales. Dice la sala que estas prácticas causaron a las 3 personas una humillación objetiva que se tradujo en un sentimiento de vergüenza por unos hechos que presenció el segundo agente que cubría la actuación de su compañero y que no hizo nada por evitarlo. Y nos queda la mirada de Vidal Folk. Cuando en casa todo es ruido, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Escucharnos fuera? ¿Lo que nos dicen de nosotros mismos? ¿Y qué es lo que ya deberíamos saber? El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, suele ser un hombre sensato. Nos dice que España está mejor que el resto de la Unión Europea. Nos dice que puede hacer un buen trabajo con una aritmética parlamentaria complicada. Es otra manera de verificar que nuestra economía crece más que la media y mucho más que los países más directamente competitivos. No está mal, sobre todo si estas afirmaciones serias pero suaves se comparan con los pronósticos terribles y oscuros de algunos. No es obligatorio creer que vamos de estampida contra las rocas. ¿Por qué quieren convencernos de que estamos destinados al fracaso? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.